ahora continuamos con especiales periodísticos de 24 horas. Desde junio del año 2000, semanas antes de que se dicte la orden de prisión en su contra, viven en Miami, Estados Unidos, Roberto y William Isaías Dasum, en una elegante y cara urbanización llamada Coco Plum, ubicada al sur de la ciudad, en el exclusivo sector de Coconut Grove, y en donde a simple vista se puede ver que gozan de muchos lujos. Viajamos hasta la ciudad de Miami a localizar a los dos personajes y pudimos grabar sus casas, sus oficinas, sus vehículos e incluso un yate recién adquirido por Roberto Isaías y sobre el cual el diario El Nuevo Herald de Miami dijo que podría servir para la salida de los Isaías en caso de que los Estados Unidos aprueben su extradición al Ecuador. Presentamos ahora la vida en Miami. En Miami, los hermanos Isaías viven alejados de la pugna que originó su administración en el Filambanco. Y con el negocio bancario ya no tienen ningún vínculo, pues en febrero de 1999 vendieron sus acciones del Republic National Bank de Miami en $412 millones. El ritmo de vida de los Isaías Dasum es considerado de bajo perfil, pero salpicado en ocasiones con eventos que han despertado el interés del más influyente diario de Miami, El Nuevo Herald. Los detalles que llamaron la atención del Nuevo Herald comenzaron cuando Roberto Isaías compró en el año 2000 un auto Bentley, un vehículo que cuesta alrededor de los $300.000. El de Isaías es de color plata, al que lo maneja diariamente. Incluso en Miami, que es considerada una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, un Bentley está reservado para los artistas y empresarios ricos y famosos. Para entonces, también se conoció que Roberto y William Isaías vivían en el exclusivo barrio de Coco Plum. Roberto tiene su casa en el 100 Paloma Drive, avaluada, según cálculos de expertos en bienes raíces, en unos $3 millones. Su hermano William vive a pocas cuadras, dentro de la misma urbanización, en la esquina de las calles Coco Plum y Miraflores, también en una residencia que podría ser vendida en varios millones de dólares, y en donde pudimos grabar varios automóviles parqueados allí. En el año 2001 se iniciaron los trámites para la extradición de los dos hermanos, pero nada alteró el ritmo de vida de Roberto y William Isaías Dasum. El último gasto llamativo de Roberto Isaías consiste en un yate de 70 pies de largo y de alrededor de 25 metros, de la marca italiana Tecnomarine, que permanece acoderado en el canal que da a su residencia en Coco Plum. El yate, bautizado como Tulipán, según el expropietario del Filambanco, tuvo un costo de $700.000. Por lo demás, la vida de los hermanos Isaías Dasum en Miami se desenvuelve entre una discreta actividad social y en su oficina en el edificio del Banco América, ubicado en la avenida Douglas, número 2600, donde funciona la compañía Pacific Real Estate Management, que se dedica a los bienes raíces. Antes operaron en Miami también el canal de televisión por cable Pacífico, que cerró al poco tiempo de funcionamiento, pero sus mayores ocupaciones se siguen generando en el Ecuador. Y así como nosotros ubicamos sin mayor problema a los hermanos Roberto y William Isaías en Miami, muchas personas saben en dónde están. De ahí que la sinceridad del presidente Lucio Gutiérrez se pone en entredicho cuando por un lado anuncia que su gobierno traerá de vuelta al Ecuador a los prófugos de la justicia y por el otro parecería que no hay la decisión política para ello. ¿Hay intereses políticos o económicos para que se detenga el proceso de extradición de los hermanos Isaías Dasum? ¿O el actual mandatario cumplirá con su ofrecimiento de campaña y de los primeros meses de su gobierno de traer a los prófugos? Pues continuamos con este programa con la extradición. El discurso político de traer en extradición a los banqueros sobre quienes se dictó órdenes de prisión y que huyeron especialmente a los Estados Unidos comenzó a repetirse desde el año 2000. Pero pese a que el expresidente Gustavo Noboa lo mencionaba entre sus prioridades, lo cierto es que la Cancillería ecuatoriana recién comenzó a moverse en el 2001.
En el caso de los hermanos Roberto y William Isaías, recién el 16 de agosto del 2001, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la solicitud de extradición al Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la campaña electoral del 2002, una de las bases del discurso del candidato coronel Lucio Gutiérrez fue el ofrecimiento de que concretaría la extradición de los banqueros corruptos. Una vez en el gobierno, el coronel Lucio Gutiérrez conversó del tema con el presidente de los Estados Unidos, George Bush, en Washington, en febrero del 2003, y regresó a nuestro país ofreciendo nuevamente concretar este hecho. Planteado formalmente el pedido de la extradición y acá se nos ha ofrecido que van a poner todo su empeño, van a acelerar trámites para que esto sea una realidad. Ustedes saben que... ¿Extradición para quiénes, señor presidente? Concretamente, con nombre y apellido. Extradiciones para todos aquellos que se robaron el dinero de nuestro país, banqueros corruptos y políticos también corruptos que están disfrutando en los Estados Unidos. Pero un año después, en la Cumbre de las Américas que se cumplió en Monterrey en enero de este año, Bush y Gutiérrez volvieron a tocar el tema. Y en esta ocasión, Bush le solicitó la lista de extraditables que Gutiérrez se la entregó, pero que se negó a revelar una vez que regresó al Ecuador. No me explico, como un ex fiscal de Estados Unidos, fiscal federal, cómo puede ser que han pasado 3 gobiernos ecuatorianos sin tomar el primer paso concreto, eso es decir, con todos los elementos legales para extraditar a estos señores. Pero esa falta de cumplimiento de los gobernantes del Ecuador refleja más en la corrupción gubernamental del Ecuador, más que en la corrupción de estos banqueros. Si estos banqueros han cometido delitos, deben de estar en la cárcel, bajo la justicia ecuatoriana o estadounidense donde residen ahora. Pero más le echo la culpa a los gobernantes que no han tomado los pasos por falta de voluntad política, y por qué falta la voluntad política será por la misma corrupción que padece el Ecuador por décadas. La corrupción privada de estos señores banqueros, todos los banqueros que usted acaba de mencionar, los prófugos, tal como el señor Roberto Isaías, por ejemplo, no pudiera ocurrir sin la bendición o la corrupción bendita, digamos, de los corruptos gobernantes. ¿Qué hizo el gobierno del Ecuador con la gran corrupción de 6 meses, gracias a Dios solamente, del gobierno de Bucarán? ¿Qué hizo con todos los ministros de gobierno de varias funciones ecuatorianas que robaron el tesoro del Ecuador y vinieron a vivir aquí en Miami con cuentas millonarias en los bancos del sur de la Florida? ¿Qué ha hecho el Ecuador? Nada. Es una vergüenza. Es un escándalo eso. Charles Intriago, ecuatoriano que fue fiscal de la Florida, cree que pese a todos los anuncios, las extradiciones están muy lejos de concretarse. Pero el punto más importante respecto a las extradiciones es que los procesos ni siquiera han pasado todavía del Departamento de Estado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es la instancia final. Y esto no ha sido posible porque la documentación requerida no está completa. Con lo que el discurso de traer en extradición a quienes el presidente ha calificado como banqueros corruptos no es tan factible como se pregona. Pero ahora, con la apertura de la Oficina Federal del Ministerio de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, el objetivo de conseguir repatriar fondos de personajes involucrados en hechos de corrupción y que estén depositados en los Estados Unidos es una posibilidad real. Hay diferentes cosas de que estamos investigando: lavar dinero, personas que están en posiciones oficialmente que están defraudando su gobierno. Es diferentes aspectos en la división esta que tenemos, que la única división en los Estados Unidos que está trabajando en este tema. ¿Esto incluye a funcionarios públicos y también en el ámbito privado? Seguro que sí, cubre a personas que están involucradas en instituciones de banqueros, a personas que están en diferentes negocios y también personas que están oficiales de gobierno. En el Ecuador, esta posibilidad aún no se discute y el presidente Lucio Gutiérrez no se ha pronunciado al respecto. Y mientras esto ocurre en el Ecuador, la vida de los hermanos Roberto y William Isaías Dazún sigue con el mismo ritmo, con el ritmo de Miami.
Para muchos ecuatorianos, sin embargo, Miami es simplemente un refugio, el lugar que escogieron algunos prófugos por la banca para escapar de la justicia ecuatoriana. Como dijimos durante este programa, contactamos con el señor Roberto Isaías para que nos conceda una entrevista, pero no aceptó. Sin embargo, incluimos sus declaraciones en este programa como corresponde a la ética periodística de 24 horas y Teleamazonas. Esperamos, amables televidentes, con este y los otros especiales periodísticos, haber contribuido al mejor entendimiento de lo que pasó hace 5 años, cuando ocurrió la peor crisis financiera de toda la historia del país, con las consecuencias que todos conocemos y que hasta ahora estamos pagando. Amigos televidentes, que tengan una muy buena noche.